Mi madre traicionó a mi padre con mi mejor amigo desde la secundaria. Años después, mi prometida organizó una cena sorpresa con ella a mis espaldas, pero yo cancelé la boda en el acto y los dejé a todos sin palabras. Tengo 29 años, trabajo en marketing digital, y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace unos años básicamente destruyó mi capacidad de confiar en la gente, y lo más reciente, o sea, lo que pasó hace unos meses con mi exprometida, terminó de confirmar que tal vez nunca voy a poder superar esto completamente. La cosa es que cuando tenía 22 años, descubrí algo que no solo arruinó mi familia, sino que también me quitó a la persona que consideraba mi mejor amigo, y todo eso fue por culpa de mi mamá. Sí, mi mamá. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo era normal, o al menos yo pensaba que lo era. Crecí en una familia bastante típica, ya sabes, mamá, papá, yo, casa en los suburbios, todo eso. Mi papá, Edward, tenía como 51 años cuando todo explotó. Era un tipo callado, trabajaba en una empresa de logística, siempre llegaba a casa a la misma hora, siempre confiable, ese tipo de persona que nunca te decepciona, porque es como un reloj. Mi mamá Michelle era lo opuesto, tipo súper extrovertida. Le encantaba organizar cenas, siempre estaba hablando con los vecinos, era la típica persona que conoce a todo el mundo. Tenía 46 años en ese entonces. Yo pensaba que se complementaban bien, me explico. Como esas parejas donde uno es tranquilo y el otro es la vida de la fiesta, y funciona. Y luego estaba Chase. Dios, Chase era mi mejor amigo desde la secundaria. Literalmente habíamos pasado por todo juntos. Aprendimos a manejar al mismo tiempo, nos metimos en problemas juntos, compartíamos todo. Era como un hermano para mí, más cercano que cualquier primo o familiar que tuviera. Pasaba tanto tiempo en mi casa que mi mamá básicamente lo había adoptado como otro hijo. Le preparaba comida, lo regañaba cuando hacía algo estúpido, todo. Mi papá también lo quería. Tipo le daba consejos sobre su futuro y esas cosas. Chase venía de una familia medio complicada. Su papá se había largado cuando él era chico y su mamá trabajaba todo el tiempo, entonces mi casa era como su refugio, supongo. Todo empezó a ponerse raro cuando yo tenía 22 años. Había empezado mi primer trabajo real después de la universidad y estaba viviendo todavía con mis padres porque, la verdad, los alquileres estaban carísimos y quería ahorrar. Chase también estaba en una situación similar. Trabajaba en construcción y vivía en un apartamento pequeño del otro lado del pueblo. Seguíamos viéndonos todo el tiempo, salíamos los fines de semana, jugábamos videojuegos, lo normal, pero empecé a notar cosas raras, como pequeños detalles que no tenían mucho sentido en ese momento, pero que mirando hacia atrás eran señales gigantes de que algo andaba mal. Por ejemplo, mi mamá empezó a arreglarse más cuando sabía que Chase iba a venir. No era nada súper obvio, pero tipo se ponía perfume, se maquillaba un poco, usaba ropa más ajustada. Yo pensaba, bueno, tal vez solo quiere verse bien. No sé, la gente hace eso. También empezó a preguntarme mucho sobre los horarios de Chase, como cuándo iba a venir, si iba a quedarse a cenar, ese tipo de cosas. Y Chase se quedaba más tiempo del normal. Tipo, yo me iba a dormir y él seguía abajo hablando con mi mamá sobre no sé qué. Una vez bajé a las 2 de la mañana porque quería agua y estaban los dos en la sala, riendo bajito, y cuando me vieron se quedaron callados de inmediato. Les pregunté de qué hablaban, y mi mamá dijo algo sobre una película que habían visto, pero la tele estaba apagada. Raro, ¿no? Pero yo era un idiota, y no le di importancia. La verdad es que nunca pensé que mi mamá sería capaz de algo así. Es tu mamá, ¿sabes? No piensas en ella de esa manera. Y Chase era mi mejor amigo, mi hermano prácticamente. La idea de que ellos pudieran traicionarme de esa forma ni siquiera se me cruzó por la mente, ni en mis peores pesadillas. Pero resulta que las peores pesadillas a veces se hacen realidad, y ni siquiera te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Todo se vino abajo un martes en la tarde. Mi papá normalmente llegaba a casa tipo 6:30, 7 de la noche, pero ese día tuvo que salir temprano del trabajo porque se sentía mal. Creo que tenía migraña o algo así. Llegó a casa como a las 3 de la tarde, y yo estaba en la oficina, así que no me enteré de nada hasta horas después. Lo que pasó fue que mi papá llegó. Entró a la casa pensando que estaba vacía porque el auto de mi mamá no estaba en la entrada, pero el auto de Chase sí estaba, lo cual era raro porque Chase no tenía razón para estar ahí en medio del día un martes. Mi papá entró y escuchó ruidos arriba, en la habitación principal.
y básicamente los agarró en pleno acto, en la cama que él compartía con mi mamá, con mi mejor amigo. No puedo ni imaginar lo que sintió mi papá en ese momento. Ese hombre que nunca le había hecho daño a nadie, que trabajaba todos los días para mantener a su familia, que confiaba ciegamente en su esposa. Encontrarla así, con alguien que él había tratado como un hijo más, tiene que ser de las peores cosas que le pueden pasar a una persona. Lo que hizo fue mirarlos. No gritó ni nada según me contó después, solo los miró con una expresión que Chase describió como devastadora, dio media vuelta y se fue de la casa. Se fue a un hotel y me llamó como a las 5 de la tarde cuando yo estaba terminando el trabajo. Cuando vi que mi papá me llamaba en medio del día, me preocupé de inmediato porque él nunca hacía eso. Tipo nunca interrumpía su trabajo o el mío para llamadas casuales. Contesté, y su voz sonaba rara, como apagada, sin emoción, me dijo. Necesito que vengas al Holiday Inn en la calle principal, habitación 237, tenemos que hablar. Le pregunté qué pasaba, pero solo repitió, que necesitaba que fuera. Salí del trabajo de inmediato. Le dije a mi jefe que era una emergencia familiar y manejé hasta el hotel con él, corazón latiéndome a 1000 por hora, porque sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no tenía idea de qué. Cuando llegué a la habitación, mi papá estaba sentado en la orilla de la cama, todavía con su uniforme de trabajo, mirando la pared, se veía como si hubiera envejecido 10 años en unas horas. Me senté a su lado y le pregunté, ¿qué demonios estaba pasando? Y él me lo dijo, así directo, sin preparación. Tu madre está teniendo una aventura con Chase. Llegué a casa temprano y los encontré juntos. Lo siento, hijo. Juro que sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. No podía respirar bien. Tipo literal sentía que me faltaba el aire. Le dije que no, que tenía que estar equivocado, que tal vez había malinterpretado algo, pero él solo negó con la cabeza y dijo, no hay nada que malinterpretar, los vi con mis propios ojos, estaban en nuestra cama. Y la forma en que lo dijo, con esa voz tan muerta, tan derrotada, me hizo darme cuenta de que era verdad. Mi mamá me había traicionado. Mi mejor amigo me había traicionado. Y mi papá había tenido que descubrirlo de la peor manera posible. Me quedé ahí sentado con mi papá por no sé cuánto tiempo, tal vez una hora, tal vez más, sin decir mucho. ¿Qué se supone que digas en una situación así? Lo siento, no funcionaba, porque no era culpa mía, pero tampoco era culpa de mi papá. Estamos jodidos. Tampoco ayudaba. Eventualmente le pregunté cuánto tiempo había estado pasando, y me dijo que no lo sabía, que nunca había sospechado nada hasta ese día. Me preguntó si yo había notado algo, y tuve que admitir que había visto cosas raras, pero que nunca pensé que pudieran estar. Ya sabes, teniendo un affair. Me sentía culpable por no haberme dado cuenta, por no haber protegido a mi papá de esto de alguna manera, aunque sé que no tiene sentido porque no era mi responsabilidad. Esa noche volví a la casa porque necesitaba escucharlo de mi mamá, directamente. Necesitaba que me dijera a la cara que había hecho esto. Mi papá se quedó en el hotel. Dijo que no podía estar en esa casa, que necesitaba tiempo para pensar. Cuando llegué mi mamá estaba en la cocina, y apenas me vio supo que yo sabía. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero honestamente, no sentí ni una pizca de lástima por ella. Le pregunté si era verdad, y ella empezó a llorar más fuerte y a decir que lo sentía mucho, que había sido un error terrible, que no sabía cómo había pasado. Le grité, y nunca le había gritado a mi mamá antes en mi vida. Le grité que cómo demonios no sabía cómo había pasado, que no te acuestas con el mejor amigo de tu hijo por accidente, que tienes que tomar la decisión consciente de traicionar a tu familia de esa manera. Ella intentó justificarse diciendo que se había sentido sola, que mi papá trabajaba mucho, que Chase le prestaba atención y la hacía sentir joven otra vez. Y yo le dije que nada de eso importaba, que había 1000 formas de lidiar con esos sentimientos sin destrozar a tu familia. Le pregunté cuánto tiempo llevaban y admitió que había empezado como 6 meses antes, tipo, empezó como coqueteo inocente según ella, y luego fue escalando, 6 meses. Media año de mentiras, de traición, de ver a mi papá todos los días sabiendo lo que estaba haciendo a sus espaldas, 6 meses de tener a Chase en mi casa, tratándolo como mi hermano, mientras él se estaba acostando con mi mamá. Le dije que me daba asco, que había arruinado todo, que nunca iba a poder perdonarla por esto. Ella intentó abrazarme y la alejé,
Tipo físicamente la empujé porque no podía soportar que me tocara. Subí a mi cuarto, empaqué algunas cosas y me fui. Me quedé en casa de otro amigo esa noche, un tipo llamado Zach que era del trabajo y que no conocía a Chase ni tenía idea del drama familiar que estaba explotando. Al día siguiente fui al apartamento de Chase. Toqué la puerta y, cuando abrió y me vio, la expresión de su cara fue de terror puro. Empezó a decir que lo sentía, que nunca quiso lastimarme, todo el discurso típico, y yo perdí el control. Lo agarré por la camisa y lo empujé contra la pared y le dije que era la peor clase de traidor que existe, que no solo había traicionado mi confianza, sino que había traicionado a toda mi familia. Él siguió pidiendo perdón, pero yo no quería escucharlo. Le dije que estaba muerto para mí, que no quería volver a verlo nunca en mi vida, que si lo veía en la calle iba a cruzar al otro lado para no tener que respirar el mismo aire que él. Probablemente me pasé, tal vez debí golpearlo o algo, pero honestamente ni siquiera tenía energía para eso. Solo quería que supiera que lo que había hecho era imperdonable y que había perdido su familia, porque eso era lo que éramos para él, su familia. Los siguientes meses fueron horribles. Mi papá contrató un abogado y empezó el proceso de divorcio. Mi mamá tuvo que mudarse de la casa, consiguió un apartamento pequeño al otro lado del pueblo. Intentó llamarme como 100 veces, pero yo nunca contesté. Me mandaba mensajes de texto diciéndome que me amaba, que quería explicarme mejor las cosas, que necesitaba que entendiera su perspectiva. Pero yo no necesitaba entender nada. No hay perspectiva que justifique lo que hizo. Bloqueé su número eventualmente, porque no podía seguir viendo sus mensajes. Mi papá estaba destrozado, pero intentaba mantenerlo junto por mí, lo cual me hacía sentir peor porque sentía que tenía que ser fuerte por él también. Nos apoyábamos mutuamente, supongo. Cenábamos juntos cuando podíamos, veíamos partidos de fútbol los fines de semana, tratábamos de mantener algún tipo de normalidad, pero la casa se sentía vacía y rara sin mi mamá, aunque tampoco la extrañaba exactamente. Es complicado, ¿sabes? Porque era mi mamá, y parte de mí la extrañaba, pero la persona que extrañaba ya no existía. Porque la persona que yo pensaba que era, nunca haría lo que hizo. El divorcio se finalizó como 8 meses después. Mi papá le dio la mitad de todo como se supone que debe ser legalmente, aunque honestamente ella no merecía nada. Se quedó con la casa porque era donde yo había crecido, y donde él quería seguir viviendo, y ella no peleó mucho por eso. Creo que sabía que había perdido cualquier derecho moral a pelear por algo. De Chase no supe nada por meses. Lo había bloqueado de todas partes, y le había dicho a todos nuestros amigos mutuos que no quería escuchar nada sobre él. Algunos de esos amigos tomaron mi lado, otros tipos se alejaron de todo el drama. Lo cual lo entiendo, es incómodo estar en medio de eso. Pasó como un año, y yo estaba intentando reconstruir mi vida. Me había mudado a mi propio apartamento, un estudio pequeño, pero era mío, y me daba espacio para procesar todo. Estaba yendo a terapia, lo cual mi papá me sugirió, y tenía razón. Necesitaba hablar con alguien neutral sobre todo esto porque me estaba comiendo vivo por dentro. Salía con amigos, me concentraba en el trabajo, trataba de seguir adelante. Y fue en una de esas salidas, en una barbacoa en casa de Zach, donde conocí a Stephanie. Stephanie era amiga de la novia de Zach, acababa de mudarse al pueblo por trabajo, era maestra de primaria, era linda, tipo muy dulce, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, ese tipo de persona que hace que todos a su alrededor se sientan cómodos. Hablamos toda la noche en esa barbacoa, y me pidió mi número antes de irse. Empezamos a salir. Y la verdad es que me ayudó mucho a sentirme normal. Otra vez. A recordar que no toda la gente es traicionera y horrible. Era paciente conmigo. Yo le había contado desde el principio sobre todo el drama con mi mamá y Chase, y ella parecía entenderlo. Decía que le parecía terrible lo que había pasado, y que admiraba que hubiera establecido límites claros con mi mamá. Salimos por 2 años. Y fue bueno. Tipo realmente bueno. Me ayudó a confiar otra vez, aunque no completamente si soy honesto. Siempre había una parte de mí que estaba esperando a que me traicionara también, lo cual no es justo para ella, pero no podía evitarlo. Pero ella era consistente, confiable, nunca me dio razones para dudar de ella. Así que cuando cumplimos 2 años le propuse matrimonio. Fue en una cena romántica, típico y cursi, pero ella amaba esas cosas. Dijo que sí, y empezamos a planear la boda. Mi papá estaba feliz por mí. Le caía bien, Stephanie.
y decía que era exactamente el tipo de persona que yo necesitaba. Yo estaba feliz también, o al menos pensaba que lo estaba. Entonces, como 4 meses después de comprometernos, me enteré de que Chase había sido arrestado por robo. No sé los detalles exactos porque no busqué la información activamente, pero Zack me lo mencionó de pasada porque había salido en las noticias locales. Aparentemente había intentado robar una tienda de electrónicos o algo así. Lo atraparon en el acto. Iba a ir a prisión por unos años. Y la verdad, no sentí nada cuando me enteré. Tipo nada de satisfacción, ni de lástima, ni nada. Era como escuchar sobre un extraño. Alguien que no tenía nada que ver conmigo. Pero mi mamá aparentemente sí sintió algo, porque como una semana después de eso, recibí un email de ella. Había dejado de intentar contactarme directo después de que bloqueé su número, pero supongo que esto la motivó a intentarlo otra vez. El email era largo, tipo 3 páginas de texto, hablando sobre cómo se había dado cuenta de que Chase no era buena persona, que había sido un error terrible, que había estado yendo a terapia y trabajando en sí misma, que lo sentía muchísimo y que quería tener la oportunidad de explicarse mejor. Decía que sabía que yo estaba comprometido, que había visto las fotos en Facebook porque mi perfil era público o algo así, y que le daba muchísima tristeza no poder ser parte de ese momento importante de mi vida. Pedía que por favor considerara darle una oportunidad de hablar, aunque fuera solo una vez. Leí el email, pero no respondí. Se lo mostré a mi papá y él dijo que era mi decisión, que él la había perdonado en el sentido de que ya no estaba enojado con ella, pero que eso no significaba que quisiera tenerla en su vida otra vez. Me dijo que si yo necesitaba tener esa conversación con ella para cerrar el ciclo, estaba bien, pero que no me sintiera presionado a hacerlo. Y decidí que no necesitaba esa conversación, que ya había cerrado ese ciclo cuando ella decidió destrozar nuestra familia. Borré el email y seguí con mi vida. Pero resulta que Stephanie no estuvo de acuerdo con esa decisión. Nunca me lo dijo directamente, pero por lo visto, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Y lo que hizo fue básicamente traicionarme de la forma más horrible posible, tan malo como lo que hizo mi mamá en primer lugar, aunque de manera diferente. Fue como 2 meses después del email. Stephanie me dijo que quería llevarme a cenar a un restaurante nuevo que había abierto en el pueblo. Un lugar italiano que se veía elegante. Dijo que era para celebrar que faltaban solo 6 meses para la boda. Yo pensé que era dulce, y acepté. La noche de la cena me arreglé. Llegué al restaurante, y Stephanie ya estaba ahí esperándome en la entrada. Tenía una expresión rara, como nerviosa, pero intentando ocultarlo con una sonrisa. Me dio un beso, y me dijo que la siguiera a la mesa. Y cuando llegamos a la mesa, mi mamá estaba ahí sentada. Mi mamá, Michelle, sentada ahí con una sonrisa esperanzada y los ojos ya llorosos antes de que yo dijera nada. Y en ese momento entendí que Stephanie había planeado esto. Había organizado un encuentro sorpresa con mi mamá, sin decirme nada, sin preguntarme si yo quería esto, sin respetar los límites que yo había establecido clarísimamente. Me quedé paralizado por un segundo. Tipo, mi cerebro no procesaba lo que estaba viendo. Miré a Stephanie y ella dijo, sé que estás sorprendido, pero pensé que necesitabas esto. Necesitas hacer las paces con tu mamá antes de la boda. No puedes casarte con todo este resentimiento guardado. Y yo exploté. Le dije, ¿quién demonios te crees que eres para tomar esta decisión por mí? ¿Quién te dio permiso de contactar a mi mamá y organizar esto a mis espaldas? Le había dicho 1000 veces que no quería tener contacto con mi mamá, que había establecido ese límite por mi propia salud mental, y ella había decidido que sabía mejor que yo lo que necesitaba. Mi mamá intentó hablar. Intentó decir que Stephanie solo estaba tratando de ayudar, pero le dije que se callara, que esto no tenía nada que ver con ella en este momento. Me di vuelta y salí del restaurante, y Stephanie me siguió llamando mi nombre, pero yo no paré. Llegué al auto y ella me alcanzó. Intentó agarrarme del brazo y le dije que no me tocara. Le pregunté cómo podía hacer algo así. ¿Cómo podía traicionar mi confianza de esa manera? Y ella empezó a llorar y a decir que solo quería ayudarme, que pensaba que necesitaba reconciliarme con mi mamá para poder sanar, que un terapeuta o alguien le había dicho que guardar resentimiento no era saludable. Le dije que no me importaba lo que le había dicho un terapeuta o quién, que yo tenía mi propio terapeuta y que estaba trabajando en mis cosas a mi manera, que ella no tenía ningún derecho a decidir qué era lo mejor para mí. Le dije que lo que había hecho era tan malo como lo que hizo mi mamá, que había traicionado mi confianza completamente, que había ignorado mis límites y mis necesidades,
solo porque ella pensaba que sabía mejor. Ella intentó justificarse diciendo que lo hizo por amor, que quería que yo fuera feliz, que veía cuánto me dolía estar separado de mi mamá. Y le grité, no me duele estar separado de ella, me dolió lo que hizo, y ya lo procesé, y decidí que no quiero tenerla en mi vida. Esa es mi decisión, y tú la pisoteaste. Subí al auto y me fui. La dejé ahí parada en el estacionamiento llorando. Conduje hasta la casa que compartíamos, una renta pequeña donde habíamos estado viviendo juntos el último año, y me senté en el sofá tratando de calmarme. Stephanie llegó como media hora después, y empezó otra vez con que lo sentía, que había sido un error, que no pensó que yo reaccionaría tan mal. Le dije que cómo no iba a reaccionar mal, que ella sabía perfectamente cuán importante era para mí mantener ese límite con mi mamá, que le había explicado 1000 veces por qué no quería tener contacto con ella. Ella dijo que entendía, pero que pensaba que tal vez yo estaba siendo muy duro, que mi mamá había cometido un error y ya habían pasado años. Y ahí me di cuenta de que Stephanie nunca realmente entendió lo que pasó. Para ella era solo un affair, un error de mi mamá que yo debería poder perdonar, eventualmente. No entendía la magnitud de la traición. No entendía que no era solo sobre el affair, sino sobre todas las mentiras, sobre la destrucción de mi familia, sobre el hecho de que mi mamá eligió su gratificación momentánea sobre el bienestar de su esposo y su hijo. Y si Stephanie no entendía eso después de 2 años juntos, nunca lo iba a entender. Le dije que la boda estaba cancelada. Ella se puso histérica. Empezó a decir que no, que podíamos arreglar esto, que había sido solo un error. Le dije que sí, había sido un error, su error, y que ese error me mostró que ella no respetaba mis límites y que no podía confiar en ella. Le dije que si era capaz de hacer esto ahora, de ir a mis espaldas y organizar algo que sabía que yo no quería, ¿qué más sería capaz de hacer en el futuro? ¿Invitaría a mi mamá a nuestra boda sin decirme? ¿Le daría nuestra dirección para que pudiera presentarse sin aviso? No podía vivir así, constantemente preocupado de que ella fuera a traicionar mi confianza otra vez, pensando que era por mi bien. Stephanie intentó negociar, dijo que nunca volvería a hacer algo así, que había aprendido la lección, pero yo ya había tomado la decisión. Le dije que se quedara en la casa por el momento, que yo me iba a ir a un hotel y que íbamos a tener que dividir nuestras cosas y terminar el contrato de renta. Empaqué una maleta y me fui. Me quedé en el mismo Holiday Inn donde mi papá se había quedado años atrás cuando descubrió lo de mi mamá, lo cual fue medio poético en una forma horrible. Los siguientes días fueron un desastre de llamadas y mensajes. Stephanie no paraba de intentar contactarme. Nuestros amigos mutuos me llamaban diciendo que estaba siendo muy drástico, que debería darle otra oportunidad, pero yo sabía que no podía. No después de lo que había hecho. Llamé a mi papá y le conté todo y él suspiró y dijo que lo sentía mucho, que pensaba que Stephanie era diferente, pero que al un final del día, las personas muestran quiénes son realmente cuando enfrentan decisiones difíciles. Me dijo que había tomado la decisión correcta, que nunca debería estar con alguien que no respetara mis límites. Stephanie se mudó de la casa como 2 semanas después. Dividimos todo. Fue civilizado en la superficie pero tenso. Ella todavía intentaba convencerme de cambiar de opinión, pero yo ya estaba mentalmente fuera de esa relación. Devolví el anillo, cancelé todos los planes de la boda, perdimos algunos depósitos pero no me importó. Le expliqué a mi familia y amigos lo que había pasado, y la mayoría lo entendió. Algunos pensaron que exageré, pero no me importó su opinión. Mi papá me apoyó completamente, y eso era lo que importaba. Eso fue hace como 8 meses. Ahora tengo 29. Vivo solo en un apartamento diferente. Sigo yendo a terapia regularmente porque todo esto removió un montón de cosas que pensé que ya había procesado. Mi papá está bien. Tiene 54 ahora. Sigue trabajando. Salimos a cenar una vez por semana y vemos partidos juntos. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Supongo que eso es algo positivo que salió de todo este desastre. No he sabido nada de mi mamá desde esa noche en el restaurante. No sé si Stephanie le contó lo que pasó o si simplemente asumió que las cosas no salieron bien. No me importa realmente. Chase supongo que sigue en prisión. No he buscado información sobre él y no planeo hacerlo. Stephanie me mandó un mensaje como hace 3 meses, diciendo que seguía pensando en mí y que esperaba que algún día pudiéramos al menos ser amigos, pero no respondí. No hay nada que decir.
La semana pasada fui a tomar un café con mi papá y me preguntó si alguna vez pensaba en intentar perdonar a mi mamá, no por ella, sino por mí. Le dije honestamente que no sé, que tal vez algún día cuando sea mucho mayor y todo esto sea agua bajo el puente, pero que ahora mismo no estoy ahí, y no sé si alguna vez lo estaré. Me dijo que lo entendía perfectamente, que él tampoco la había perdonado realmente, aunque ya no le dedicaba tiempo a estar enojado con ella, y supongo que eso es suficiente por ahora.